Hola a todos, chicas y chicos del maravilloso continente latinoamericano y de España y otros lugares donde me vean en el mundo. Hoy vamos a estar analizando una nueva serie o una nueva película. El día de hoy vamos a estar haciendo el análisis psico-simbólico de comunicación subliminal de La Mujer Maravilla. ¡Wonder Woman! Así sonaba en los años 80, cuando se daba la película, la serie más bien dicho. Y hoy vamos a estar viendo la nueva entrega de Warner, DC, todas estas compañías que se articularon para tratar de competir un poco contra Marvel. Y vamos a intentar definir cuáles son los aspectos más importantes a considerar para hacer un análisis psicológico de la obra. Y cómo te afecta a ti todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo y con tu vida? Para definir si tú puedes ser una Mujer Maravilla. O si yo puedo ser una Mujer Maravilla. Y también al final del video te voy a dar la temática principal, obviamente, algunas recomendaciones respecto a cómo te puedes manejar con los problemas que surjan en la película y que tú sientas que están dentro de tu propia vida y cómo los puedes resolver, en cierta forma. Si la idea de este club secreto es que vengas acá y encuentres un espacio en el que aprendas a observar aquellas cosas que están en estos procesos de comunicación de masas y los puedes aplicar. ¿Qué más? Y por favor, lo que siempre digo en el video, vayan a mis redes sociales, que ahora las tengo, vayan a mi Twitter, a mi Facebook, que estoy tratando de armarlo, y a mi Instagram. Cada día voy a ir insertando nuevo material solo para esas redes sociales para que puedan ver otras cosas, otras series, otras cosas más divertidas que les interesen a ustedes. Y con eso también me apoyan a ir creciendo en otras partes. Y obviamente en la descripción, por favor, van a encontrar ahí todos mis servicios, mis precios y ejemplos de lo que yo hago en el mundo particular y en el mundo real. Por si alguien tuviera la curiosidad de explorar su mente, o explorar sus sueños, o explorar sus series. Bueno, ahora ya lo pueden hacer, van abajo a la descripción y se contactan conmigo. Y ahí están los ejemplos de cómo yo lo hago. Y vayan a mi Patreon, lo que siempre les digo, por favor. Revísenlo, suscríbanse, apóyenme con algo de dinero. Y así podemos crecer más rápido acá en el canal. Puedo invertir en más equipamiento principalmente. Para hacer el programa en vivo, que como yo les he dicho, esa es mi meta. Poder hacer todo este asunto al aire con preguntas que ustedes me vayan haciendo. Y por eso me interesa también que se suscriban al canal, que presionen la campana de notificación para que así no te olvides de nada, como decía antaño. Y le den me gusta al video, que es una especie de aplauso público. Entonces eso me ayuda harto a motivarme yo en lo personal. Si yo también necesito motivarme, necesito amor de ustedes. Así que vamos hoy con el análisis de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. Se me pasaron las hojas aquí en el... Las hojas. En este aparato. La tablet. Y además, abajo en la descripción, ahora que recordé, está la dirección de mi Blogspot. Entonces ahí tienen una guía de cómo interpretar los sueños. A los que les interesa el tema de los sueños, y a lo mejor todavía no quieran ocupar mis servicios, pero ahí van a encontrar una guía, como yo les he dicho, en la cual pueden leer un poco qué mecanismos se emplean para hacer esas interpretaciones. Está todo en la descripción. Bueno, como ustedes recordarán, La Mujer Maravilla inicia con esta chica, o mujer ya, que lleva cientos de años viviendo en la Tierra entre los hombres, totalmente decepcionada. Diana, o Diana, le vamos a decir en el lenguaje en castellano, digamos. Y Diana, por supuesto que es una mujer sofisticada, exitosa, pero que nadie se da cuenta que es un superhéroe, como suele ocurrir en estas películas. Y se siente decepcionada del mundo, molesta,
Supongo que a todos nos ha pasado en un punto que ya estamos chatos, y ya el mundo nos ha decepcionado completamente, entonces ya no queremos hacer nada para ayudar a las demás personas. Eh, y ahí se da la secuencia donde ella llega a su trabajo, porque como es una super heroína, obviamente va a tener un super trabajo. Y trabaja restaurando antigüedades. Y en ese marco le llega una carta de Bruce Wayne, que como decíamos antiguamente era Bruno Díaz. Pero ahora es Bruce Wayne, así que vamos a ocupar la terminología general para el tema. Entonces le llega la carta de Bruce Wayne, es decir, Batman, y en la carta Bruce Wayne le envía un archivo, varios archivos en realidad, pero el archivo principal es la foto que ella se tomó durante la Primera Guerra Mundial. Cuando salva una aldea, como vamos a ver más adelante, en compañía de su novio y de un escuadrón que ella tenía de hombres a los que guiaba. Y en el fondo el mensaje de Batman era algo así como: tú no debes ocultarte del mundo. No sé si me salió tan Batman el asunto, pero la idea es esa. Y en el fondo le estaba diciendo eso. Que ella llevaba mucho tiempo oculta del mundo. Había ocultado demasiado tiempo su talento natural, que lo había dejado de lado. Y ya no lo estaba ocupando para el servicio de los demás. Tenía que ver con eso. Justamente por la decepción que ella había sufrido en el pasado. Y porque la película ya desde un inicio te está hablando sobre el hecho de que ella no quiere asumir su papel, el papel que le corresponde dentro del mundo. Y es algo que yo les pregunto a ustedes: ¿han asumido el papel que les corresponde en el mundo? ¿Saben qué papel les toca vivir? Tiene que ver un poco con eso. O sea, todos nosotros tenemos un talento que es único. Por eso yo digo que la educación debiera estar más orientada en el presente a ayudar a los niños a descubrir su talento natural. En lugar de enseñarle muchas materias que son irrelevantes muchas veces para ellos. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre tuve talento natural para esto, para hacer análisis semióticos, de comunicación subliminal. Y estudié otras cosas que no tenían nada que ver con el asunto, y que en la práctica nunca las usé y nunca me ayudaron. Entonces, al final, pierdes tiempo. Y empiezas a considerar que tu talento natural es irrelevante en el marco de otras áreas de conocimiento. Porque en las universidades, por ejemplo, cada profesor te trata de decir que su área de conocimiento es la más importante. Y tú vas dejando de lado las cosas que a ti te gustan. Entonces yo te digo a ti: quédate con lo que te gusta y con lo que haces bien. Y eso le pasa a Diana. O Diana. Empieza a dejar de lado su talento natural. No quiere asumir su papel en el mundo. Está en una etapa donde está viviendo como vivía su madre, en el fondo, como vamos a ver a lo largo de la película. La reina de estas amazonas, mujeres que vivían solas entre ellas. Y es allí cuando ella ve la foto, esta foto que le envía Batman, en la cual está ella durante la Primera Guerra Mundial, como yo les decía, con su novio y este grupo de hombres, donde ella empieza a recordar esa historia. Entonces la historia se narra en términos de un raconto, o sea, nos lleva al pasado de la Mujer Maravilla, a recordar su juventud. O sea, ahora que lo pienso, la película está hablando un poco de eso, de cómo tú tienes que rearmarte de tus traumas del pasado y tienes que volver a reencontrarte con esa persona que eras cuando fuiste superhéroe. O sea, yo pienso que todos nosotros hemos tenido momentos en la vida donde fuimos heroicos y de pronto la vida nos da decepciones y nosotros nos apagamos y decimos: no, ya no voy a hacer más esto. Y el mundo se pierde a un héroe. A mí me pasó, de hecho, yo les cuento en mi trabajo en el ámbito académico, tuve muchos problemas con los viejos, con los académicos más viejos, porque no les gustaba que yo quisiera analizar estas cosas precisamente. Cosas más divertidas del tema de la comunicación de masas, por ejemplo. Ellos siempre querían estar analizando cosas aburridas. Muy aburridas, de hecho. Entonces yo siempre quise que esto fuera de dominio público y que todos lo pasaran bien con esto y que fuera divertido, hacer una semiótica divertida.
Y estas personas no, pues te dicen que tú estás equivocado y que tienes que ser estructurado y que tienes que ser muy científico y te van cortando tu talento. Y en ese marco tú al principio logras realizar acciones valiosas, heroicas, pero como te van diciendo tanto eso, te empiezas a olvidar. Entonces yo te pregunto a ti, y les pido que vayan poniendo en los comentarios cosas que les llamen la atención de lo que yo voy hablando y que lo escriban abajo, por favor. Incluso hagan chistes, como les he señalado al respecto. Sobre si ustedes se han realizado grandes acciones dentro de lo que ustedes hacen y si después el producto de las presiones sociales se han apagado. Bueno, eso es lo que le pasa a la Mujer Maravilla en esta película. Ese es su tema, que es un tema que nos pasa a nosotros. De hecho, yo les digo recién, yo ahora, este último mes, estoy recuperando mi esencia, el tipo de persona que era. Por eso ustedes están viendo videos más con el Roberto más real. O sea, yo salgo haciendo chistes, salgo divirtiéndome con este asunto, tratando de hacer que ustedes se diviertan, porque en esencia esa es la persona que soy yo. O sea, esa era la persona que yo fui en el pasado, pero que cuando tú entras a interactuar con otras personas, te empiezan a hacer creer que tú estás mal por tener ese talento. Y tú te vas apagando. Entonces a Diana le ocurrió eso, en ese momento. Así que, ojo con ustedes, cuidado que vayan a tener un problema de ese tipo. Tienen que confiar en su talento y emplearlo para salvar al mundo, como nos dice la obra. Y por eso Batman era el que le enviaba el archivo con la foto para que recordara su pasado heroico cuando salvó a gente común. Porque obviamente Batman en ese momento está armando la Liga de la Justicia. Película que no fue tan exitosa como todos esperábamos, pero bueno, eso queda para otro día. Que también la voy a analizar, en todo caso. Por eso no es casual que durante la Primera Guerra Mundial Diana haya sufrido su trauma, su mayor trauma, que la lleva a ocultarse del mundo. Estoy hablando en términos del análisis de esta película, porque ahora viene, aunque la retrasaron, viene una nueva película donde efectivamente van a poner a Gal Gadot, a la Mujer Maravilla en los años 80, que era donde estaba situada la serie original, creo, o tenía ciertas interacciones de ese momento. Así que eso. Bueno, ¿dónde inicia el camino del héroe? La Mujer Maravilla, que es lo que yo les digo que siempre tenemos que poner atención a aquello. ¿Cuál es el camino del héroe? ¿Dónde lo sigue? ¿Cuáles son los conflictos que tiene este héroe? Y cómo supera esos traumas. Entonces ahí podemos armar la decodificación de la serie. No es casual que inicie en un mundo de paz y prosperidad, donde todo es bonito, donde no pasa nada malo. Es como si tú, no creo que la mayoría de acá, pero aunque sí conozco gente, nacieras como en una familia linda, que no tiene mayores problemas socioeconómicos, puede ser, por ejemplo, y vas al colegio y nunca te enfrentas a los problemas del mundo, y el mundo es súper peligroso, y hay muchos elementos para friquearse. Los que vivimos en el mundo real, digamos, es bien difícil, es complicado, pero hay personas como Diana, porque era la hija de un dios, de Zeus, que nace en este espacio donde no ocurre nada malo, donde las mujeres solo se entregan al entrenamiento para la guerra, porque se nos está hablando de mujeres que son autosuficientes, o sea, que ni siquiera necesitan hombres. Que era uno de los chistes que se hacía en la película cuando Diana le decía al capitán, no recuerdo cómo se llamaba el tipo, pero a Steven, o Steve, algo así, su novio, después, y le hablaba sobre las relaciones sexuales y cómo ella había leído todos los tratados en esa materia. Y habían llegado a la conclusión las amazonas de que el hombre era innecesario para el placer sexual. Y Chris Snow la miraba y le decía, no, sí son necesarios. Pero bueno, ella nace y crece en este mundo de paz y prosperidad donde no llega la guerra, pero se entrenan para la guerra, y tiene poderes especiales. Ella. Pero la sociedad en la que ella vive, está el precio por tener esta paz
y prosperidad es que están encerradas en sí mismas, en su mundo, en su cultura. No pueden escapar de eso. Y no les interesa interactuar con los demás. Es muy parecido a lo que pasa con ciertos países que quedan en medio de la guerra, por ejemplo, y se encierran. Entonces se restan de los conflictos. Y en un punto los conflictos igual los van a alcanzar, quieranlo o no. Que es lo que justamente sucede en esta película. Por eso la Mujer Maravilla, Diana, la niña Diana, crece en un mundo donde los adultos justamente están limitando su fuerza, su poder. A pesar de que ella tiene un poder natural, porque tiene, como yo digo, bueno, es la hija de un dios, obviamente tiene superpoderes, ya de antemano, de Zeus. Ella, siendo una niña muy poderosa, vive rodeada de adultos que no quieren que se arriesgue, sobre todo su mamá. Su mamá no quiere que ella entrene, no quiere que conozca los vicios o las dificultades del mundo. Entonces ella no puede dejar que salga, no puede evitar que salga su naturaleza siempre. Entonces por eso Diana, la niña, siempre está corriendo, siempre está saltando, escalando paredes peligrosas. Y porque tenía más poder del que podía controlar, obviamente. Y allí se da la discusión entre estas mujeres, las líderes de las Amazonas, y de si debían entrenar o no a Diana. Y porque Diana al principio entrenaba oculta en la noche, se escapaba por ahí y se encontraba con una maestra que tenía, que era súper gay. Y bueno, es que ya no les quedaba otra. Y se preparaba sola para la guerra. Hasta que los descubre su madre, la reina, y se friquea y le dice: no, tú no puedes entrenar, tienes que ser pura como el viento, y porque si no, Ares te va a encontrar. Entonces el conflicto que ella tenía ahí era que no quería que explotara el poder de Diana, porque si Diana explotaba, allí iba a llegar Ares, el dios de la guerra, a tratar de destruir todo. Justamente porque en ese espacio estaba la única arma que podía destruir a un dios, que se supone que era una espada, pero después sabemos que en realidad era la misma Diana, como vamos a ver a lo largo de este análisis. Y si se fijan, aquí se reitera la idea, o sea, hablamos de una niña que está más adelantada, que tiene más capacidades que el resto, que incluso los adultos con los que ella coexiste, y que ya quiere tomar su lugar en el mundo, pero no la dejan. Entonces yo te pregunto a ti, si tú has vivido ese tipo de situaciones donde tú descubres tu talento y te das cuenta que los adultos que te rodean no quieren que tú asumas tu lugar en el mundo. Porque eso de la edad, o de la adultez, o de la madurez, es un concepto meramente cultural. O sea, en un punto tú sabes cuándo puedes hacer las cosas. No necesitas que otros te digan que puedes o no hacer las cosas. Entonces a Diana le pasa eso. Ella se encuentra con un gran poder y los más viejos le dicen que no lo use, que no emplee su talento. Que ahora que yo lo pienso, fue algo que me ocurrió a mí también en mi época de académico. Cuando yo estaba en la universidad, que era muy capo para este tema, y también empecé a hacer una serie de descubrimientos en este campo y a los viejos no les gustó. Y se friquearon conmigo. Y me echaron, de hecho. Por brillante. Les dio miedo, propio de este tipo de viejos. Así que si se fijan, estas situaciones que está narrando la película, ustedes también las van a encontrar. O sea, tú puedes tener un trabajo, puedes estar en cualquier colegio, vas a descubrir que tienes un gran talento. Muy parecido a lo que le ocurría a Harry Potter con el Parcel, en el video de la cámara secreta, como recordarán. Que los que no lo han visto vayan a verlo. Y por supuesto que tu super talento, que es solo tuyo, va a molestar a otras personas. Y tienes que saber si lo vas a ocupar o no. Yo les recomiendo que lo ocupen, porque en el fondo tienen que tomar su lugar en el mundo. No pueden seguirse ocultando. ¿Qué es lo que ocurre con Diana? Diana tiene que salir al mundo y a tomar su lugar en el mundo, el lugar que le corresponde. Que es justamente lo que le está diciendo Batman que haga. Porque él lo hizo antes. Dejó de ocultarse. Tomó su lugar en el mundo.
Y es así como se nos narra la historia de los seres humanos en esta secuencia de la película. Salud. Y allí se nos narra que los humanos fueron creados por Zeus y que Ares, el dios de la guerra, envidiaba a los humanos. Se había friqueado. Y obliga a que todos los humanos luchen entre ellos. De allí surge el conflicto de la relación con la Primera Guerra Mundial, porque justamente era el momento histórico donde estaban peleando todos contra todos. O sea, era el momento en el que aparentemente Ares había golpeado con más fuerza a la humanidad. Y había dividido a los humanos por un tema nacionalista. Desde ese punto de vista también a lo mejor la película está abordando el concepto del nacionalismo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro análisis. O me lo ponen abajo en los comentarios, los que sean por favor más brillantes. Bueno, son todos ustedes brillantes, pero vayan haciendo ese tipo de comentarios. Si yo voy tocando temas que a ustedes les parecen interesantes, agárrense de mi análisis y van también sumando al análisis. Si esa es la idea. De hecho, yo siempre he pensado estos videos como que estuviéramos en un sillón así conversando, porque es lo que yo hago en mi vida cotidiana. Con mis amigos o con mis enemigos nos ponemos a conversar y discutimos sobre esta serie. Entonces acá yo trato de imitar lo mismo porque cuando lo hago en vivo se quedan todos callados escuchando. Entonces me empiezan a preguntar cosas de series o películas o personajes. Y en el último tiempo me preguntan harto sobre los sueños. Entonces tengo que estar decodificando sueños. Y por eso creé este canal y por eso abrí esta consulta privada para las personas que no son de acá, de mi entorno, y que quieran tener acceso a este tema, que lo hagan. Pero obviamente necesito dinero para sostener el canal. Y hacer el otro proyecto que yo les había mencionado. Pero volviendo al tema, Ares envidiaba a los humanos, o sea, actuaba como el hijo malcriado. Ah, papá, creaste otros tipos y ahora te preocupas por ellos. Entonces, Zeus crea a las Amazonas para que trajeran una era de paz y amor a la humanidad. Que son estas tipas súper poderosas, súper guerreras. Y terminan con los conflictos. En el fondo, las Amazonas. Pero de todas formas los humanos no pueden escapar a la guerra. O sea, la guerra va con ellos. El conflicto siempre va a explotar. O sea, no es algo que va a terminar. Y eso hace que las Amazonas se friqueen. Dicen, pocha, les trajimos una era de paz y prosperidad y ustedes siguen con la lecera. Ya nos friqueamos, dicen. Y agarran todas sus cosas, sus pertenencias, sus bartulos, y los meten a un baúl y se van. Y se van a una isla. Y se encierran. Se friquearon ya las Amazonas. Entonces dicen, vamos a vivir acá solo entre Amazonas y vamos a hacer cosas de Amazonas. y se lo pasaban todo el día guerreando. No tenían otra actividad que entrenarse para la guerra. Y allí nace Diana, que aparentemente es la hija de Zeus con la reina de las Amazonas. Ustedes saben que Zeus era bien lacho, como decimos en Chile. Era bien picado de la araña. No sé qué concepto tienen ustedes en sus países, pero era bien dado a ir conquistando por aquí y por allá féminas. Así que en ese marco nace Diana, y no hay hombres que las contaminen a ellas. O sea, ellas quieren mantenerse en estado de total pureza. Justamente porque los conflictos del mundo las volverían impuras. O sea, perderían lo que son ellas como cultura particular. Pero, y por eso para la reina, que es la madre de Diana, ella no quiere que Diana se contamine. No quiere que tenga ningún lacho, ningún tipo alrededor de ella que la esté contaminando. Vendría a ser como la mamá que quiere que la hija sea perfecta, o el papá, broma interna, que no quiere que la hija se contamine porque llegó un sujeto de otro país o de otra
de otra cultura y que contamine a la hija, y que se lleve a la hija a vivir a otro lugar, a otro país. Entonces tiene que ver un poco con eso. La mamá no quiere que la hija se contamine porque la veía como la hija perfecta, que hacía siempre todo lo que ella decía, y la hija hace rato que no estaba diciendo lo que la madre le pedía. O sea, la hija hace rato que estaba entrenando sola en las noches para volverse más poderosa. En el fondo estaba tomando su propio camino del héroe. Y al final la mamá acepta, pues dice, ya te vamos a entrenar, ya me copaste. Me copaste, así que te voy a dejar que entrenes con tu maestra. Y le dice a la maestra, pero tienes que obligarla a que sea súper poderosa, que supere sus límites, porque ella debe ser mejor que todos en el mundo. Algo así. Y ya pues empiezan a entrenar, y por supuesto que Diana, con el paso de los años, porque era una niña y luego crece y muy rápida con la espada y va derrotando a todas las tipas que le iban poniendo. Yo siempre pensé que me iba a pasar así a mí, porque cuando yo era chico veía las películas de Conan, no sé si recordarán, y siempre el héroe era un niño así flaquito que no hacía tanta cosa y crece y era un tremendo tipo, así como Conan, con músculos y todo. Y yo soy re flaco. Y también yo era niño y dije, cuando crezca voy a tener la media caja torácica, músculos así. Y no, terminé así. No como mi perro, que le pasó lo contrario. O sea, mi perro era un cachorro y de pronto creció, sacó la media caja torácica y era musculoso. Bueno, en el caso de Diana ocurre eso. La Mujer Maravilla, en el fondo. Y lucha contra todas las féminas que querían cargársela en esta batalla final, donde está dando una especie de examen de grado para definir si es la más poderosa de todas las amazonas. Y no puede derrotar a su maestra. Y la maestra le saca la contumelia. Le saca la como decimos en Chile. Y duda. Ahí la maestra le dice, lo que pasa es que tú dudas de ti misma. No dudes. Y eso es interesante porque en el fondo se reitera la idea de que ella duda de sí misma porque reprime su poder. Reprime su poder natural. ¿Y cuál es? ¿Y por qué reprime justamente su poder natural? Por la mamá. Porque no quiere dejar de ser pura. Porque la madre le ha dicho toda la vida que tiene que ser pura para mantenerse viviendo en ese mundo. Pero ella va a descubrir que al ir a confrontar los problemas de la humanidad, al ir a vivir su vida, no va a poder mantenerse pura. Necesariamente va a tener que salir y luchar por lo que cree y vivir situaciones traumáticas. O sea, no puede vivir para siempre en un estado de pureza. Si quiere ayudar al mundo, o sea, va a tener que ensuciarse las manos, como ya he dicho. O sea, los grandes líderes de la historia, de hecho, se han tenido que ensuciar sus manos para obtener el triunfo para sus países. O sea, no puedes vivir solamente de buenas intenciones. Por ejemplo, yo leí hace poco la historia de Estados Unidos, donde se habla sobre el presidente Lincoln, que él para ganar la guerra civil en Estados Unidos tuvo que saltarse muchas leyes y tuvo que decirle al Congreso que hacía una cosa, pero que estaba haciendo otra. O sea, estaba comprando armamento por aquí y por allá. Entonces esa era una lección para, pensaba yo, sobre hasta dónde tú puedes seguir la ley, las reglas y todo este asunto. Y tiene que ver con eso, como yo les decía, el caso de Diana. Ella reprime su poder para mantenerse pura, para no friquear a su mamá, que la quiere purita, como siempre estuvo. Y sobre todo para que no llame la atención. O sea, como que cuando tú le dices a un niño, no, mira, tú quédate quietito, no demuestres tu gran talento, tus grandes habilidades. Y para que no llames la atención y nadie se fije en ti, y nadie te moleste en el fondo. Porque por supuesto cuando tú tienes talento y eres una persona que se destaca, la gente se friquea contigo, se molesta. Entonces cuando tú te destacas en cualquier aspecto de la vida, los conflictos te van a encontrar. Por eso yo les mencionaba el caso mío. En el ámbito académico me destaqué demasiado y obviamente el conflicto vino hacia mí. De inmediato salieron los viejos picados, que no les gustó que este niñito de 22 años fuera más brillante que ellos. Y se lo cargaron en consecuencia. O sea, la guerra vino a mí. No pude escapar de ella. Y eso también pasa en los colegios.
con los niños que son muy inteligentes, por ejemplo, que demuestran su mayor capacidad cognitiva, intelectual. Por supuesto que los compañeros más tontos se los cargan, los odian. Yo en el colegio no era el más brillante, en todo caso. Yo era... No era tan mediocre tampoco, estoy pensando. Era el quinto mejor alumno del colegio. Para que se hagan una idea de las capacidades intelectuales de Roberto. Pero lo señalo que en el sentido de eso, de cuando tú te destacas, que es lo que le pasa a Diana, igual se van a friquear otros contigo por tu talento. Entonces te van a andar buscando el boche. Y ahí es sano, por eso la película está hablando de esa temática. Tienes que aprender a aceptar tus talentos y que se jode el resto nomás. Lo mismo si tú eres, por ejemplo, un buen deportista. Por supuesto que te va a gustar lucir tu talento. ¿Para qué lo vas a ocultar? Entonces tenía que ver con eso. Con que Diana reprimía su talento para que su mamá no se friqueara. Pero en medio de esa batalla, ella va y explota su talento. Justo cuando le iban a hacer... Cuando ya la batalla se vuelve más cruenta. Su batalla de examen final. Y al explotar su talento, su poder natural, bota a todas las guerreras que estaban luchando contra ella. Entonces sale la hija de Zeus, la poderosa, lo que todos temían. Y justo en ese momento, cuando ella explota su naturaleza, su talento, como yo les decía, el conflicto la alcanza. O sea, ese es el momento en que la guerra la alcanza, cuando supera sus límites. Por eso esa era una constante de Diana, porque todavía no es la Mujer Maravilla, digamos, pero era una constante de ella porque cuando se veía en una situación de peligro extremo, ella siempre aumentaba su poder, aumentaba su talento natural, que yo le llamo. O sea, el talento natural, el poder de los superhéroes también ustedes lo tienen. O sea, cada uno tiene un talento especial, que yo les digo. O sea, puede ser que tú seas muy bueno dibujando, puede ser que tú seas muy bueno corriendo, estudiando algo. En mi caso, yo soy bueno para esto. Entonces, tienen que usar su talento natural y emplearlo para el beneficio de los demás, que es lo que yo estoy haciendo acá. O intento hacer, como Super Roberto. Y obviamente, ese es el momento en que llega la guerra a esta isla, que estaba oculta por un manto que había puesto Zeus, creo, era una niebla. Con lo cual, Diana salta y a rescatar a un piloto que se había caído, obviamente, en el avión, y que justamente era un piloto hot. O sea, no podía ser de otra forma. No iba a ser un viejito, no, tenía que ser un tipo como Chris Pine, obviamente, que se parece a mí. Igualito. Y ella rescata al piloto, lo saca del océano, mientras el tipo va cayendo en el avión, y lo saca del agua. Una escena muy parecida a la de la Sirenita. Y se da la batalla esta entre las amazonas y los nazis, porque no eran nazis todavía, estábamos en la Primera Guerra Mundial, eran alemanes. Entonces con eso se reitera la idea de que son los hombres, chuta, somos los hombres siempre, los que traemos la guerra. Con lo cual la reina de las amazonas aumenta más su prejuicio respecto a los hombres. Pucha, que somos malos los hombres. Pero sí, eran malos en ese contexto. O sea, había de todo, como en la vida. Hay hombres buenos, hombres malos, hombres geniales como yo. y están en medio de la batalla y alguien le dispara, claro, le van a disparar a Diana, que estaba en medio de la batalla. Y se cruza su maestra, la que la había entrenado durante todos esos años para que fuera una gran guerrera, y le llega la bala y muere. No sin la típica escena de sufrimiento donde te digo, tú tienes que tomar el rol que te corresponde. Eso se le dice la maestra. Siempre los que mueren dicen eso. Y y allí ella dice, oh, no te mueres. Y ahí viene la escena que yo les decía, super gay, que la novia de la maestra se tira así, no, no te mueras, amada mía. Y yo pensaba así, ¿qué onda? Y obviamente la maestra tenía a su novia. Y luego de eso vienen, por supuesto, las secuencias donde ella y Chris Pine se conocen, la famosa secuencia donde ella lo observa a él desnudo en
cuando se está dando el baño. Fanservice, que se llama, para las chicas. Que era el momento de ver la musculatura de Chris Pine. y ella decide rescatarlo de ese lugar, pero a cambio de que él la lleve a ella a la guerra. Porque ella quiere ir a la guerra y quiere ir a enfrentarse a Ares. Porque ella se da cuenta que tiene el papel de terminar con la guerra. Ese es su rol. Esa es su función social. Y ya que murió su maestra, que es típico de todas estas películas, siempre tiene que morir el maestro, como Obi-Wan. Y se me olvidaron los maestros que mueren. Pero siempre hay maestros que mueren para que los héroes cumplan su destino. Bueno, en el caso de Harry Potter tenemos a Dumbledore, que también murió asesinado por Severus Snape. Y ella decide, producto de este trauma, que tiene que ir a la guerra y hacer su propio destino. Ya nadie le puede decir qué tiene que hacer. Y ella quiere ir a terminar con la guerra yendo a la guerra. Entonces ahí el personaje de Chris Pine le dice, mira, aquí hay una guerra mundial, están todos friqueados, peleando los unos con los otros, y tenemos que terminar con este asunto. Entonces Chris Pine trata de explicarle la guerra en términos de cómo lo veríamos las personas comunes. O sea, son naciones que están en guerra y hay que terminar el conflicto yendo al frente, batallando, y así vamos a solucionar este problema. Llevamos como 4 años en guerra. Estamos estancados por el tema de las trincheras, que fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y Diana le dice, oh, no te preocupes, yo iré a rescatar a todos y lo haré liquidando a Ares. Era algo así. Ella quería ir a capturar a Ares. Y por tanto, si se fijan, finalmente ella toma el lugar que le corresponde en el mundo. O sea, ella decide por sí misma. Y las secuencias siguientes van a abordar una temática que es súper importante, que tiene que ver justamente con este tema de que ella se va a dar cuenta, a lo largo de este recorrido de ella, que es ella quien hace la diferencia en la guerra. Por muy poquito que ve, que cada persona en realidad es la que hace la diferencia en medio de los conflictos y en medio del mundo. Y no son los poderosos. Que era un tema que también conversábamos el otro día a propósito con la reina Momo. Que ella estaba un poco desanimada. Y yo porque me decía, mira, trabajé harto hoy, pero siento que no, como que pongo un granito de arena nomás, entonces no hago tanta la diferencia. Y justamente yo venía de analizar esto, entonces les explicaba eso, que en realidad es la persona común la que hace la diferencia. Basta una persona para hacer una gran diferencia en un tremendo conflicto, pero tienes que necesariamente tomar tu rol en el mundo y intentar hacer esa diferencia, porque si te quedas sentado y crees que no ocurre nada, eso es peor. Si aunque ayudes a una persona, ya estás haciendo una gran diferencia, que puede salvar al mundo entero, de hecho. Por ejemplo, en el caso de estos videos que yo estoy haciendo, no sé quién los va a ver. A lo mejor los ve un niño en 5 o 10 años más que iba a escribir una tremenda obra o una tremenda saga literaria. Eso no se sabe. Pero en el marco de La Mujer Maravilla, por eso ella va a este lugar, la llevan a Londres, y ella quería ir a la guerra en directo, pero el personaje de Chris Pine la lleva a Londres porque él tenía que ir a reportarse con sus superiores. O sea, se reitera la idea de lo que yo les digo. Pero antes de eso se nos muestra lo que ocurría con los alemanes, porque los alemanes estaban ya casi perdiendo la guerra porque se habían acabado sus recursos, pero había una facción que siempre las hay en todos estos países que quería continuar con la guerra, quería seguir peleando. En Japón también ocurrió, como ustedes recordarán, hasta que escucharon el discurso del emperador. Y allí surgen los enemigos de la Mujer Maravilla. Uno de ellos era un mayor que lo único que le interesaba era desarrollar un gas que destruyera las máscaras antigas, justamente para que la guerra siguiera existiendo por muchos años más. Entonces esa era la facción que quería que la guerra se mantuviera eternamente. Y obviamente estaban los de Alemania, que ya querían terminar con esto, ya habían llegado a la conclusión de que era mucho y que mejor se dieran un entretiempo, porque después venía el segundo tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Estaban entrenando a Hitler en ese momento, que de hecho estaba combatiendo en las trincheras.
Y aquí se da estas secuencias interesantes donde ellos llegan a Londres, que paradójicamente Londres todavía vivía en una época victoriana, estaba terminando la era victoriana, pero todavía estaban en ese periodo. Entonces ella llega con su espada, vestida así con una especie de minifalda, no sé, lo que usa la Mujer Maravilla. Y el capitán va súper urgido porque ella no se cubre, porque es muy natural, entonces no se adapta a las convenciones de la sociedad victoriana. Y la lleva a comprarse ropa. Y ahí a ella obviamente la visten como se vestían las mujeres en ese periodo, o sea, totalmente cubiertas, sin, sin nada cómodo para ella. Entonces le aprietan el corsé y le ponen ropa que la cubriera entera. Entonces, la obra nos está hablando de una mujer en medio del cambio social. O sea, ella vendría a ser como la primera mujer que va a hacer ese cambio social. O viene a ser un alter ego del espíritu que circundaba a las mujeres en ese entonces. Que se veían relegadas por el mundo masculino, a tareas de segundo plano. Por eso allí se reitera esta idea donde le dicen, no, mira, acá las mujeres no pelean, en realidad son secretarias y están al servicio de los hombres. O sea, las mujeres tienen que hacer lo que los hombres les digan. Y ella no entiende esa noción, porque además es más poderosa que todos ellos. Entonces tiene que adaptarse a ese mundo victoriano, un mundo donde, de nuevo, como ocurría al inicio de la película, que yo les decía, no se le permite hacer la diferencia. Ella tiene que nuevamente ocultar quién es. Se fijan, volvemos al tema de los talentos, de cómo tú tienes que ocultar ese tema. Entonces llegan al lugar donde están todos estos hombres discutiendo si van a terminar o no la guerra. Entonces quieren llegar a un acuerdo adecuado con Alemania para obtener, por supuesto, ventajas de tipo económico. Porque cuando terminan las guerras, como ustedes saben, tienen que haber tratados bajo los cuales los países perdedores le pagan a la parte ganadora todos los costos de la guerra. Por supuesto que en el caso de ese tiempo firmaron el Tratado de Versalles, que no fue muy adecuado, por lo que vino después, que fue uno de los grandes causantes de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben. Pero bueno, en ese lugar Diana se encuentra con un grupo de hombres que están discutiendo y que no se ponen de acuerdo en el fondo. O sea, si se fijan, siguen con la misma idea de que ellos compiten entre sí, que están en guerra, a pesar de que son aliados, de que son miembros de un mismo ejército, de un mismo país. Discuten, pelean, no tienen la capacidad, dejan de lado la capacidad de establecer acuerdos. Y lo único que les importa es su visión del mundo. Y ahora que lo pienso es bien interesante porque quizás por eso venía la carta de Bruce Wayne o de Batman. Porque era una forma de decirle a ella como superhéroe que ellos también, que ese grupo de superhéroes tenía que desarrollar acuerdos para salvar al mundo. Si no se ponían de acuerdo entre ellos no iban a poder ayudar a nadie en el fondo, iban a estar divididos para siempre. Por eso en ese lugar de decisiones que afectan a todas las personas, las mujeres estaban prohibidas. O sea, fíjense, chicas, el mundo que le tocaba vivir a Diana. En todo caso no es muy distinto del mundo presente ahora que lo pienso. O sea, igual los hombres siguen sacando a las mujeres de muchas oportunidades por esas vías. Y justamente por eso el mundo se había friqueado tanto. Eso es lo que le está hablando la película. Entonces, cada uno de ellos sigue esas reglas de ese mundo victoriano. Entonces, en este mundo victoriano, que ya se había acabado hace rato, pero que ese era el mundo que los había llevado a la guerra, donde se seguían convenciones, se seguían jerarquías, se seguían estructuras sociales, cada uno pensaba en sí mismo. Entonces, cada uno seguía las reglas de su convención social. ¿Se fijan? O sea, no tenían la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y por eso es muy interesante que ella, a pesar de ser más poderosa que ellos, a pesar de tener más cultura que ellos, a pesar de ser más inteligente que ellos, es relegada. Simplemente por ser mujer. Y aquí ustedes dicen, oh sí, a mí me pasa lo mismo. Las chicas. Pero no, yo creo que no necesariamente por eso puede ser. También te pueden relegar por ser hombre o por ser de una nacionalidad distinta, por tener otra visión del mundo. Pero eso se da. Hay grupos que tienden a relegar a otros. En el marco de la Primera Guerra Mundial se relegaba a las mujeres. Entonces todo se veía desde la perspectiva del triunfo por medio de la batalla. Y por eso aquí se muestra cómo los generales, porque
solo generales que estaban discutiendo de cómo iban a resolver el problema de la guerra. Los generales estaban únicamente preocupados de la negociación, o sea, de qué iba a sacar cada uno de tajada después de la guerra. ¿Qué es lo que se hace? O sea, veían la guerra como un negocio de ellos, no la veían. Ya habían perdido completamente de lado el ver que la guerra había traído sufrimiento para el hombre común, para las personas comunes, para los niños, para las mujeres, que tenían que sufrir las consecuencias de aquello. Por eso la película te sitúa a Diana yendo a ver esta discusión de estos hombres, que son justamente los que dirigían la guerra, porque son hombres que no tienen sentimientos, a los que no les importa lo que pase con la persona que efectivamente está luchando la guerra. Por eso ya ahí les echa la foca, como digo yo en Chile, y les dice: ustedes no se preocupan por las mujeres, por los niños, los que realmente sufren en esto. Y se va, friqueada. O la echan, no recuerdo. Y el capitán Steven la saca. El capitán Roberto la saca así. Ya, no importunes a los hombres, le dice algo así. No, es que los hombres tienen que tomar decisiones. Y le hace que se calle y que no diga más cosas, para que no siga embarrándola. Entonces, allí se da el tema donde ella quiere ir al frente, a finalizar con la guerra. Entonces, el problema es que el frente tenía un grado de extensión demasiado amplio porque habían ubicado las famosas trincheras en esa zona. En toda la zona de Francia, la frontera con Bélgica, Alemania. Entonces no se sabía dónde estaba el frente. O sea, el frente estaba en todo el mundo, en la práctica. Pero Diana le dice: yo quiero ir al lugar donde esté la guerra de la peor forma. Y ahí el capitán Steven le junta una especie de escuadrón para llevarla a este lugar. Y aparece este político, o un ministro, algo así, que después sabremos que es Ares. Y no estoy haciendo spoiler porque en la práctica ya la vieron todos. Y si no la vieron, no importa, si lo trascendente aquí es el análisis. El análisis de Lord Roberto. Y, si se fijan, Diana... había aparecido este político y les da dinero. Les dice: ya, ustedes vayan a este lugar. En el fondo los está engatusando para que vayan a la guerra. A aumentar el conflicto de este espacio. Y como yo les decía, Diana va a la guerra al frente con el hombre común. O sea, va a ver la guerra como era en realidad. Tiene que ir a ayudar a las personas que no tenían acceso a la ayuda de nadie, justamente porque los poderosos, que eran las secuencias que veíamos anteriormente, no estaban interesados en ayudar al hombre común. Que si se fijan, antes eran los generales, pero antes de eso era la madre de Diana. O sea, a la madre de Diana, la reina de las Amazonas, no le interesaba ayudar a nadie en el mundo. O sea, le interesaba mantener su casa ordenada, bonita, su isla que ellos tenían, y no involucrarse. Si no se metían conmigo, yo no me meto con ustedes. Esa era su política. Y los generales lo mismo. O sea, cada uno de los generales que Diana observa estaba más preocupado de no perder poder y de cuánto iba a ganar en la pasada con el reparto de Europa después de la guerra. Justamente por eso, como yo les decía, el Tratado de Versalles causó tantos conflictos, porque estableció sanciones para la economía alemana demasiado fuertes. Fue un castigo que no lo podían mantener de ninguna forma. Y por eso después Estados Unidos tomó la decisión acertada de elaborar el Plan Marshall. O sea, reconstruyó Europa. Aunque ahora lo hacen, pero de otra forma, no muy buena. Pero no lo voy a contar porque si no me voy a poner muy político y YouTube me va a echar. Pero bueno, entonces cuando Diana va al frente militar de la Primera Guerra Mundial, ahí por fin empieza a ver a los heridos y las consecuencias de que continúe la guerra. O sea, ve el sufrimiento que causa la guerra en las personas. Por eso, por ejemplo, ve a uno de sus partners, de sus compañeros con los que va al frente, es un indio, por ejemplo, que trabajaba en esa zona, en el mercado negro, le podríamos decir, y lo hacía trabajando justamente para el capitán Steven, cuyo pueblo era el que le había robado las tierras a los indios, le explica a Diana.
Con lo cual se reitera la idea justamente de que allí Diana está viendo lo que la guerra le hace al hombre común, al hombre que no tiene mayor capacidad de decisión, que hay otros que toman decisiones por ellos. Y también ve a este francotirador que llevan, que por alguna razón el capitán Steven lo contrata y dice que era un gran francotirador, pero en el fondo el tipo tenía estrés postraumático, entonces en cada batalla se acobardaba. Y ahora que lo pienso, lo llevaban justamente por eso, para que no se sintiera un inútil. O sea, era una forma de ayudarlo, como decirle, oye, mira, no vayas a caer en depresión, pues igual eres valioso para nosotros. Supongo que tenía que ver un poco con eso. El análisis en vivo. Entonces, allí es donde Diana, en ese marco, a ella la llevan al frente, entonces ve a las mujeres que van escapando, los animales que van sufriendo, las personas comunes. Entonces ella quiere ir a buscar a Ares. Entonces a ella le dicen, Ares está en tal lugar. O sea, especulan ellos que podría estar en tal lugar, en el lugar más cruento de la guerra. Pero en el espacio donde ella llega, hay un pueblo que está en medio de esta batalla. Entonces los pueblerinos no reciben ayuda de nadie. Están muriendo. Y ella toma su primera decisión heroica. Porque ella dice, ya, ok, voy a posponer mis propias necesidades, mi propio deseo de ir a salvar el mundo rápido e ir a enfrentarme a Ares, al otro general le podríamos llamar, y va a rescatar al hombre común, a la mujer común, al niño común. Entonces, esa es la famosa secuencia donde ella sale de las trincheras y sale con su escudo y con su espada a abrir una brecha en la trinchera alemana. Y por supuesto, de inmediato empieza la balacera y el montón de bombas, granadas y todo el asunto, le disparaban. Y ella, por supuesto que con su super escudo va repeliendo todas las balas que le van tirando. Y eso genera que sus compañeros, porque los otros se quedan abajo cobardemente ocultos, que no le vaya a llegar ninguna bala, el capitán Steven y los otros tipos salen y van a apoyarla, a ayudarla, porque hay un momento en que ya le disparaban demasiadas balas y no podía avanzar. Y como llegan los otros muchachos al rescate, le ayudan a abrir esta brecha. Y ahí salen todos y van a ayudar. Si yo hubiese estado ahí, hubiese salido de los últimos. Ya, sí, muchachos, ahora vamos. Y salgo de la trinchera así cuando ya todos van delante mío. Ay, ay, ay. Como decía Odiseo, lo importante no es cómo se empieza una guerra, sino cómo se termina. Eso le dijo a Aquiles. Lo cual es acertado si pensamos que fue Odiseo quien sobrevivió finalmente. Por eso en este mundo de la guerra, ella se da cuenta de que cada uno buscaba sobrevivir. O sea, seguían en esta idea de que ella pensaba de que cada uno pensaba en sí mismo. Porque es justamente lo que hace la guerra. O sea, en el fondo, aquí Diana se da cuenta de por qué ella tenía que estar en el mundo, ensuciándose las manos, haciendo cosas. Porque, a diferencia de lo que le decía su madre o los generales, porque justamente en ese marco nadie se preocupaba por las mujeres o por los niños. Habían seres a los que alguien tenía que proteger y cuidar, los indefensos en el fondo. Y por tanto, antes ella peleaba por la guerra en sí, pero ahora ya sufre ese cambio cognitivo que yo le llamo. O sea, se pone a luchar por las personas. Y allí empieza a surgir su primer acto superheroico, como yo le llamo, o heroico. Empieza a hacer la diferencia. Por eso yo le decía a la reina Momo, como les contaba, que igual una sola persona puede hacer una diferencia notable en el mundo, que es lo que ocurre con la Mujer Maravilla. O sea, ella hace la diferencia porque emplea su poder para el bien, para ayudar a la persona común. Por eso la obra nos muestra a seres poderosos. Nos muestra primero a la madre de Diana encerrada en sí misma. Nos muestra a los generales y a los que tomaban las decisiones en la guerra, también encerrados en sus propios intereses. En cambio, Diana, al ir a la guerra particular, se da cuenta de cómo funcionaba el mundo. Y por qué ella tenía que terminar con la guerra. No por ir solamente a derrotar a Ares, sino que tenía que hacerlo para ayudar a esas personas que no tenían la protección de nadie. Y justamente allí es donde se da la famosa foto que le envía Batman. La foto en la cual ella aparece junto a sus compañeros de combate, que le ayudaron a resolver el conflicto y a salvar al pueblo, en el fondo. Porque ahí es cuando todos ya los rescatan y salen los pueblerinos y les agradecen así, les hacen una fiesta, un carrete y todo el asunto. Y ahí ella se toma la foto con sus amigos.
Y yo supongo que Batman le quería hacer recordar eso en un punto, que a pesar de los traumas que genera la guerra, también es en la guerra donde se forman los héroes. O sea, lo que Diana tenía que recordar era que su talento debía estar puesto al servicio de la gente común, la gente desposeída, la gente débil. No podía ocultarse del mundo, que era lo que quería que hiciera su madre y lo que hacían los generales. Y ustedes, muchachas y muchachos que tienen grandes talentos, incluso mayores que los míos, úsenlos, háganlos explotar. Pero por supuesto que para eso tienen que entrenarse. No es que vayan a ser superpoderosos de inmediato. Por ejemplo, muchos que a mí me siguen han visto mi recorrido en este proceso de YouTube. Entonces, no es que yo hacía super videos desde un principio. O sea, yo soy muy consciente que mis videos desde los inicios del canal apestaban. Muchos de ellos. En cierto modo todavía sigo haciéndolo. Pero practico y uso mi talento para tratar de hacer una diferencia en el mundo. Pero podría quedarme encerrado también en mi trabajo cotidiano y no influir. En cambio aquí de alguna forma estoy influyendo en más personas. Porque si yo no estuviera acá no sabrían que existen estos tipos de análisis. Así que chicas y chicos, en el caso de ustedes, empleen su talento. Sigan la lección que nos está dando la Mujer Maravilla y hagan la diferencia. Eso. Por eso la Mujer Maravilla en el fondo, Diana, en esta secuencia trae esperanza al pueblo. O sea, ella destraba la guerra. Justamente abriendo esta brecha en el campo de batalla, en las trincheras. En el fondo destraba la guerra infinita. Y por eso se dan estas secuencias de la fiesta de los pueblerinos, donde ella también baila y hay onda con el Capitán Steven. Porque en el fondo se reitera la idea de que ellos vuelven a disfrutar de la vida. O sea que cuando no hay guerra es el único espacio donde tú puedes vivir las cosas buenas de la vida. O sea, disfrutar simplemente bailando, con una noche de romance, con comerte un chocolate. Dejas de pensar en el conflicto. Por eso también se da la secuencia donde ella alivia el alma de este soldado que, como yo les decía, se había acobardado, el francotirador, porque en medio de la batalla él tenía que disparar y se asusta. Me asusté y no puedo disparar. Y en ese marco, después de esa batalla, él se sentía mal, porque había sido un fracasado. Y Diana le da afecto. Entonces le dice, mira, pero tú cantas bien. O sea, como que igual lo anima. Que en el fondo le dice que la capacidad para combatir es irrelevante. O sea, no es lo único importante. Que hace un rato atrás me quedé un poquito callado porque estaba pensando en cómo se relacionaba eso con la vida nuestra. Entonces, si se fijan, hay personas que suelen siempre estar hablando de los conflictos de su vida. Como yo decía, lo analizaba en otras series. Con relación a los padres. A veces tú conoces personas que solamente hablan de conflictos. ¿Se han dado cuenta? Que hablan de que, esta tipa me dijo esto, este tipo me dijo lo otro. Entonces siempre están hablando de los conflictos, de las peleas. O cosas malas que les pasaron en el trabajo. Entonces ese tipo de personas están justamente, a pesar de que no están viviendo en una guerra constante, tan traumática como lo que ocurría con la Mujer Maravilla y la Primera Guerra Mundial, viven encerrados en este hechizo de Ares. O sea que no pueden hablar de nada que no sea una guerra, un conflicto. Entonces por eso se daba esta secuencia, como yo les decía, donde ella vive una noche de pasarlo bien, de disfrutar de la vida, de no estar pensando en pelear con otros. Y por eso alivia al soldado con estrés postraumático, como yo les decía. Pero aquí es donde se da el tema de que tienes la otra visión, la visión contraria, que se llama en semiótica, de estas situaciones. O sea, está este general alemán que quiere que la guerra continúe ad infinitum, porque desde su punto de vista la guerra hace superior al hombre. Es el conflicto, el hecho de vivir en constante conflicto, lo que hace que las personas vayan evolucionando y vayan volviéndose más fuertes. Muy parecido a lo que ocurría en Naruto. Los que vieron Naruto seguramente van a recordar que ese era uno de los discursos de uno de estos sujetos que se friqueaban. Que debía haber guerra en el mundo ninja para que estuvieran preparándose para la guerra constantemente. Y por eso el tipo ataca a la aldea que ellos habían perdido con gas, con una bomba de gas. Dispara con su cañón, tremendo cañón,
un castillo, le dispara a la aldea y mata a todos los civiles. Se parece a lo que hablábamos del presidente Snow de los Juegos del Hambre, de Sin Sajo. Porque ahí se reitera más la idea, se exacerba este sentido de que hay personas para las cuales ya los demás no tienen valor, ni siquiera los civiles. No hacen esa distinción, como yo les decía. Entonces, justamente quiere destruir a los civiles para que aumente la sed de venganza del bando contrario. O sea, él está exacerbando el conflicto justamente para que los otros quieran vengarse a tal grado que no quieran la paz. O sea, que se mantenga este estado de conflicto constante. Entonces Diana, como amazona que es, tiene que encontrar ese equilibrio. ¿Cómo logra ese equilibrio entre las personas que quieren la guerra absoluta y los que quieren la paz? Y a su vez ella tiene que terminar ese conflicto por medio de ese mecanismo. Y justamente por eso ocurre lo que buscaba ese general. En el caso de Diana. O sea, ella se friquea porque va al lugar donde cae el gas y se da cuenta que todo el pueblo al que ella había salvado y con el que había tenido una fiesta la noche anterior estaba muerto. Lo había liquidado este sujeto. Y eso hace que ella se friquee y que quiera vengarse. O sea, se exacerba su sentido de venganza y de deseo de conflicto. O sea, ya no quiere, según ella no hay ninguna posibilidad de que puedan conversar, que puedan discutir. O sea, siempre tienen que estar interactuando en términos de la guerra entre ellos, de que van a estar peleando. Y por eso en esa secuencia ella llega y finalmente mata a este general. Tienen una pelea en un fuerte, porque ella pensaba que este general era Ares, y mata a este general, pero la guerra sigue su curso. Entonces eso provoca que ella se decepcione, porque en el fondo se da cuenta que no todo es tan simple en la historia humana. O sea, ahí ocurre esto que el capitán le dice que los humanos en el fondo no son buenos o son malos. O sea, y que en la práctica no es culpa de un dios todo lo que ocurre. O sea, son justamente las decisiones de cada individuo las que determinan el futuro de la humanidad. O sea, no hay una sola persona que un solo ser divino que determine el destino de todos. De eso es de lo que se está hablando en ese momento. Y justamente por eso ella pierde a su novio, como recordarán. O sea, pierde al capitán Steven. Porque en el marco de ese dolor, de ese sufrimiento, ella se concentra en la batalla solamente, en la guerra. Entonces ya no le importa ver las cosas con una mejor perspectiva. Porque Ares busca eso, por medio de hacerla sufrir, hacerla perder a aquellos a los que ella ama, o las cosas que son importantes para ella, en este caso el pueblo. Busca justamente que ella se olvide de los demás y se concentre en la lucha y en la venganza. Ese es el momento climático de la película, del clímax, digamos. Y por eso pierde a su novio, porque a diferencia de ella, en esa secuencia, él se preocupa por salvar a la gente común. O sea, se reitera esta idea. Porque en la práctica, como ustedes recordarán, los tipos además arman un avión lleno de gas para enviarlo a Londres, si mal no recuerdo. Entonces el capitán Steven tiene que decidir si vengarse de estos sujetos o ir a tratar de evitar que el avión haga ese trabajo. Entonces él decide ir a buscar el avión e ir a evitar que parta o que haga algo. En cambio, Diana se queda pegada en esta lucha con Ares, que Ares siempre la está manipulando con ese sentido, o sea, le está distrayendo de lo que es importante. Lo que es importante es proteger al indefenso, cuidar a las personas que sufren en el marco de la guerra. Pero Ares siempre le dice, no, tú tienes que estar peleando, tienes que estar combatiendo. El resto no importa. Y ahí es donde ocurre esta secuencia, cuando Diana está luchando con Ares, que ya se ha hecho presente, en el cual, cuando ella está semi-inconsciente, Steven va y le dice algo, la toma y se va al avión, a tratar de sabotear el avión. Y como ustedes saben, sigue su curso en el avión, porque tiene que detenerlo, piloteándola y llevándolo lo más lejos posible de la Tierra para que explote. O sea, el tipo se va a suicidar en el fondo, para salvar a los demás. O sea, estaba dispuesto a entregar su vida por la gente común, ni siquiera por un gran ideal o por ganar la guerra. Su tema era que el avión no llegara a Londres y que no
destruyera a los civiles, mujeres, niños, personas que no estaban involucrados en la guerra. Ese era su tema. Por eso Steven le decía esto de que no existía un bien absoluto o un mal absoluto. No es que la guerra era definida solamente por Ares, sino que la guerra era definida por las decisiones que cada uno de nosotros tomaba en ese marco. Cada uno de nosotros tomaba si ser bueno o ser malo. Y eso era algo muy complejo de resolver, que Diana nunca lo iba a resolver liquidando a un solo dios, porque en cada hombre siempre iba a haber ese deseo de conflicto inherente. Y allí se da esto de que el avión donde iba él explota. Y ahí ella despierta, en el fondo. Despierta de esta enajenación a la que había sido expuesta por la destrucción del pueblo, por la lección que le da a Steve. O sea, ella dice... Porque aquí es donde Ares le hace este discurso en el cual él quiere un mundo sin humanos, quiere que los humanos se destruyan todos para que haya paz. Según él, si no hay humanos en el mundo, va a haber una era de paz. Si se fijan, es muy parecido a lo que ocurría con Naruto. O sea, también había un tipo que se había friqueado y que no quería que hubiesen humanos. Si se fijan, quería que hubiera un estado de pureza en el planeta. Muy parecido a lo que ocurría con las Amazonas. Entonces, cuando se hace más fuerte Diana y se transforma definitivamente en la Mujer Maravilla que va a derrotar a Ares, justamente en el momento en que descubre que Steve le da el mayor poder del universo, le da su amor. Entonces eso a ella la vuelve más poderosa. En ese momento es cuando ella obtiene todos sus poderes y se carga a Ares. Porque tiene que sobreponerse a su deseo de venganza. O sea, se supera. Ya no lucha con Ares con el poder de la venganza, sino que lucha contra Ares ayudada por el poder del amor. Entonces por eso ahí recuerda el momento antes de que Steve subiera al avión. Y que ahí le dice, te amo pero me voy a morir igual. Y tengo que hacerlo. O sea, a pesar de que quiero estar contigo, a pesar de que te amo, tengo que ir y salvar a estas otras personas. Entonces ahí es donde ella se levanta ya como la Mujer Maravilla, asume su poder y su papel en el mundo y da este discurso donde le dice a Ares que sí, efectivamente los humanos también son capaces de la guerra, pero también son capaces del amor. O sea, también tienen la capacidad de cuidar al prójimo y de realizar acciones heroicas, no solamente interesadas en sí mismos. Por eso le dice que el poder del amor es mucho más grande que el poder de la guerra. Y por eso ella tiene que en el fondo darse cuenta que, o se da cuenta más bien dicho, que ella como princesa guerrera, y todos nosotros con ella, podíamos ser fuertes sin necesidad de perder nuestros buenos sentimientos por los otros. O sea, porque la guerra se centra en esa lógica. Tú, para derrotar al otro, tienes como que reprimir tus emociones y tus sentimientos. Y lo que le hace a Diana ganar esta batalla en contra de Ares es justamente que ella descubre sus buenos sentimientos. O sea, no deja de lado el amor que siente por Steve. Y de paso por todas las demás personas que sufrían en la guerra. En el fondo, paradójicamente, si este es un amazona, que hoy día en este mundo tan duro recibe una gran lección de un hombre común, un hombre que se ensucia en medio de la guerra. O sea, que vivía las vicisitudes de la guerra. No era un hombre puro, pero ese hombre le enseña a amar al prójimo. Que el hombre común es el que vive las vicisitudes de estos hombres que estaban en sus palacios, en sus cuarteles centrales y que no les importa absolutamente nada. Tenía que ver con eso. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué era necesario recordar la Primera Guerra Mundial en el contexto de esta película? Justamente porque, al igual que en ese periodo, hoy vivimos en una era de luz y oscuridad. Es decir, donde cada uno de nosotros tiene que tomar las decisiones por sí mismo. Encontrar la mejor forma de nunca olvidar quiénes somos. Que es justamente de lo que trata el mensaje que le da Bruce Wayne, como yo decía. O sea, ella, como heroína, no puede olvidar quién es, tiene que usar su poder y su talento para hacer la diferencia, por muy pequeña que sea, y eso también se aplica a ti. Tú también tienes que usar tu poder, tu talento, por muy pequeño que sea, hacer que explote, hacer que evolucione y transformarte en el héroe que estás destinado a ser, porque el mundo, nosotros te necesitamos. Necesitamos a tus capacidades. Así que de eso trata esto. Por eso, como yo les decía, esto se relaciona con sus vidas, o con tu vida, en el sentido de que no tienes que dejar que otros te impidan tomar tu lugar en el mundo. O sea, que no permitas que otros te digan que tu talento no sirve para nada,
o que no tiene valor. Tú, si dibujas bien, o si escribes bien, o si cantas bien, si tocas un instrumento, o lo que sea que hagas, y tú te das cuenta que es algo que solo lo haces bien tú, hazlo. Y no le hagas caso a los demás. Confía en ti. Porque tú también tienes un rol que cumplir en el mundo. En definitiva, el superhéroe tiene que ver con eso, con enseñarnos a nosotros a tomar nuestro espacio. Que justamente eso se da muchas veces por un problema de desmotivación o de falta de esperanza. Ya me estoy metiendo en el análisis psicológico de la obra. Tiene que ver con eso. Muchas veces tú caes en esos estados depresivos porque has perdido tu motivación o sientes que las cosas no van a cambiar en tu vida. Y por supuesto que eso tiene soluciones. Soluciones bastante simples. O sea, no es tan complejo de trabajar. Y ahí es donde tú tienes que reconocer qué te impide utilizar tu talento. O sea, cuáles son las personas o los eventos de tu vida que te están impidiendo hacer que tu talento explote. Que es un tema bien interesante porque si no nunca te vas a encontrar en la vida. Que es de lo que estaba hablando esta película. Como yo te decía, hay que definir qué elemento o persona específica, porque muchas veces son personas que hacen que tú temas a tu talento. Así que eso, chicos, yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Este show de análisis de psicología subliminal de series, películas. Y dado que ya vamos terminando, doy los avisos de siempre. Por favor, dale me gusta al video, contáctense, o sea, conéctense a mis nuevas redes sociales, a Twitter, Facebook, Instagram, y vayan a mi Patreon. Y por favor, suscríbanse a mi Patreon y apóyenme para así yo tener más apoyo monetario, aunque sea poco, para ir haciendo crecer de a poquito el canal en términos, ¿cómo se puede decir? Técnicos, fundamentalmente, para llegar al punto de que podamos hacer este programa en vivo. Y suscríbanse, por favor, los que no se han suscrito a este canal, presionen la campana de notificación y compartan el video con sus amigos. Traten de ayudarme un poquito a que el video tenga más difusión, los que puedan, los que tengan otros amigos y que sepan que les interesarían estos temas. Y de paso, lo mismo, o sea, si tú tienes un amigo que ves que tiene un problema un poco complicado, que tiene que ver con su mente o, como yo les he dicho, sueños que les interese saber el significado, le pueden decir que se contacten conmigo o que vean mis videos. O sea, entonces eso ya va a permitirles descomprimir todos esos temas. Así que, chicas y chicos, muchas gracias por haber estado nuevamente conmigo, haber estado en este sofá conversando y pasándolo bien y discutiendo nuevamente sobre series, películas, y nos vemos en el próximo video. Que estés bien, que tengas una maravillosa semana, diviértete, disfruta de tu vida y nos vemos en la próxima. ¡Chao!